próximamente canal para todos. Bien, voy a comenzar entonces con alguito de ballet neoclásico, ¿sí? Y para eso me voy a hacer una breve introducción de este libro que estuvimos trabajando bastante, ¿sí? Historia de la danza en Occidente, de Paul Boursier, ¿sí? Bien, con respecto a la danza neoclasicista o al ballet neoclásico, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el ballet romántico tuvo dos grandes periodos? Uno en Francia, que en un momento determinado, en 1870, decae el ballet en Francia, ¿sí? Con la invasión de las tropas prusianas en París. Entonces todo lo que sea entretenimiento, obviamente que va a caer en un contexto de guerra. Entonces el foco y la referencia se pasa, propiamente dicho, a todo lo que sea Rusia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que emigran muchos coreógrafos y artistas que se van para Rusia? Por ejemplo, Marius Petipa, y trabajan con lo que son los teatros imperiales rusos, ¿sí? Que ahí surgen, por ejemplo, este famoso trío en colaboración con Tchaikovsky de El lago de los cisnes, El cascanueces y, ¿cuál era el otro? La Bella Durmiente. La Bella Durmiente. La Bella Durmiente. Mis gestos son fatales. Bien, ¿se acuerdan de todo ese cosa de darle un contexto de entrada? Sí, sí. ¿Sí? Bien, voy salteando un poquito. Vamos a comenzar con los ballets rusos de Diaghilev, ¿sí? Diaghilev era una especie de empresario, como un mecenas, el cual tenía una gran visión artística. Él no era artista propiamente dicho, sino que tenía una gran visión y capacidad para detectar los talentos que estaban dispersos. Entonces, él va a actuar de esta modalidad, ¿sí? Que es una forma de lo que sería hoy en día un mecenas específico de arte o de danza. ¿Sí? De sus primeras incursiones, ¿sí? Fue nombrado adjunto del director de los teatros imperiales en 1899, pero destituido 2 años más tarde por progresista. ¿Sí? Había una policía zarista, es decir, la policía del zar, que era muy estricta con respecto a los artistas que venían de otro lado, que no traigan ideas políticas extranjeras, porque ponía en peligro la situación del zar. No le sirvió de mucho. Yo estoy aquí con los chinos ahora. No, le sirvió de mucho. Bien. Reúne en París en 1906 una exposición de pintores y escultores. En 1907 organizó una serie de conciertos. Y en 1908 dio a conocer Boris Godunov en la ópera. ¿Sí? Entonces ven que son diferentes géneros de arte, ¿sí? De ópera, de pintura, ir reclutando a todos los artistas que estaban sueltos por Europa, él los importaba para Rusia, para que Rusia tenga acceso a esa vanguardia que había en ese momento. Sí. Finalmente, en 1909, con bailarines de San Petersburgo que se hallaban de vacaciones de verano, ¿sí? Ay, se murió la luz, no importa. Me quedé. Creó lo que a partir de entonces sería su razón de existir, los ballets rusos, los famosos ballets rusos de Diaghilev. La ópera de París no lo quiso recibir en ese entonces y fue en el Châtelet de París, donde presentó el pabellón de Armida, las danzas polopsitianas sacadas del Príncipe de Igor. ¿Se acuerdan que era una ópera el Príncipe de Igor? Y sacó ese bloquecito que era de danzas. ¿Sí? El festín, las sílfides, nada que ver con las sílfides de Giselle, es otra pieza coreográfica que también se llama las sílfides. Obras todas coreografiadas por Miguel Fokine, quien, lleno de menosprecio por el pomperismo del viejo Petipa, acababa por abandonar el Teatro María de San Petersburgo. ¿Sí? Hay muchos coreógrafos como Miguel Fokine que lo van dejando a Petipa y a todos esos artistas que eran tan representativos del ballet romántico, que era sumamente pomposo,
Entonces, Miguel Joaquín, por ejemplo, es el que coreografía para Ana Pavlova La muerte del cisne, que tiene una forma de manejar el cuerpo mucho más simple, es un ballet de 3 minutos, se rescata más el cuerpo, ya no tanto el argumento y la puesta en escena, sino el cuerpo, ¿sí? El movimiento por el puro placer y la pura búsqueda del movimiento. Entonces, contrariamente, uno de los grandes cambios que viene con esto, antes, cuando había una presentación de ballet, esa obra ocupaba toda la noche, es decir, que uno se iba a ver, por ejemplo, el Lago de los Cisnes, que eran obras sumamente largas, tenían hasta 2, 3, 4 horas de duración. Lo que empieza a hacer de Aguilera es, más bien empujado por una necesidad, presentar una serie de ballets cortitos. Entonces todos los ballets duran 15, 20 minutos. Esta modalidad es más acorde a una compañía itinerante también, tener varias obras cortitas. ¿Sí? Es lo mismo que haríamos nosotros si, por ejemplo, fuéramos a bailar a un colegio que nos inviten, o a otra ciudad, a otra provincia. No vamos a llevar una obra completa, sino que vamos a llevar una coreografía, un padré acá, otra coreo cortita acá, o sea, un compiladito de cosas, diciéndolo en términos más coloquiales. Entonces, estos 4 que presentó, por ejemplo, es una misma función. Las sílfides, el festín, las danzas poloxitianas y el pabellón de Armida, 4 obras cortitas en una sola función. ¿Sí? Esto en ese ¿Danza cómo, profe? ¿Cómo? ¿Qué era? ¿Las sílfides y danzas qué? Danzas polopsianas, sacadas del Príncipe Igor de Borodín. Okay. ¿Sí? Diaghilev quería, por otra parte, que la danza fuera el punto de confluencia de todas las artes y empezó por la escenografía. Los decorados de Benoit fueron una revelación para el público que reunía al Tout de París. Es decir, que todos los artistas plásticos también tienen una influencia muy importante en este momento y todas las artes van a ir a la par, así como pasó con el romanticismo, que iban surgiendo en literatura, en música, en pintura y después en la danza, en esto mismo también. Estamos hablando de comienzos de 1900, que después van a surgir múltiples corrientes como el cubismo, dadaísmo, expresionismo, todas esas corrientes que tienen una búsqueda por otro lado, el surrealismo. Así que esos artistas en este momento van a coreografiar. Ahora vamos a ver una coreo cortita sobre eso. Si añadimos, ustedes frenenme si hablo muy rápido, recuérdenme. Añadimos... Todo eso está en el libro que usted nos mandó, nada más que en la parte que todavía no tenemos, ¿verdad? Sí, ahora les mando esta parte. Añadimos a esto que artistas como Ana Pavlova, que dijimos hoy, Karsavina o Nijinsky, tanto Václav Nijinsky, y luego se suma su hermana Bronislava Nijinská, tenían un papel activo y no como en la Ópera de París de mero figurante. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que los bailarines no van solamente a interpretar, a que le pongan la coreografía e interpretar, sino que ya tiene una modalidad de trabajo de interacción, ¿sí? De que el bailarín pueda ser también coreógrafo, intérprete. Es más parecido a la modalidad que tienen las compañías hoy en día, de que pueden tener un maestro, después uno de los bailarines puede ser coreógrafo para otra obra y así. Hay como más un ida y vuelta constante. ¿Sí? La temporada siguiente fue también brillante y tuvo esta vez lugar en la ópera, con Sherazade, ¿sí? En el cual los decorados de León Bax fundaron lo que se llamó el estilo de los ballets rusos, pintoresco, colorista, con el elemento de exotismo suficiente para suscitar sueños. ¿Sí? Todo esto que se viene después del surrealismo, del cubismo, de todo lo que sea arte más bien abstracto y no figurativo como era en el ballet romántico. ¿Sí? También con Giselle, una nueva versión
danzada por Karsavina y Nijinsky, y El pájaro de fuego, que daba a conocer un músico hasta entonces ignorado, Igor Stravinsky. En la temporada siguiente se pusieron en escena otras obras maestras, El espectro de la rosa, Petrushka, y en Londres, hasta donde se extendió ese año la compañía, ¿sí?, se sumó una reposición del lago de los cisnes, ignorada hasta entonces en Europa. ¿Qué pasa con esto? La compañía se convierte en permanente y, como se habrán dado cuenta, antes cada ballet o cada ópera o cada uno se quedaba prácticamente en su país. ¿Sí? Puede que se vaya un maestro para algún otro lado, pero la Ópera de París hacía obras para el público de París. En este caso, también otra innovación es que, primero, se importan coreógrafos y maestros, se establece en Rusia, y luego la visión de Diaghilev es justamente de exportar el arte ruso, ¿sí?, de exportar artistas, hacérselos notar en otros lados. Por eso es que hacen giras en París, en Londres, ¿sí? Entonces, todos estos bailarines que hay en Rusia se los conocía en otras partes de Europa, propiamente dicho. En un comienzo son obras, por ejemplo, repuestas de otras versiones, son nuevas versiones, y luego van a incursionar en todo lo que sea creación coreográfica, con este concepto abstracto. Entonces ahí es que viene El espectro de la rosa, La consagración de la primavera, La siesta a un fauno. Sí, tenía mucho también que ver con, en este concepto de exportar el arte ruso, también muchas leyendas rusas servían como inspiración o como temática de las obras. Entonces, todo lo que sea Petrushka, consagración, El pájaro de fuego, El pájaro de oro, son todas leyendas del folclore ruso. Entonces, se suma esto como temática o como argumento para las obras a exportar. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ¿Sí? profe. ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¡Ay, qué Sí, genias que sí. son mis chiquitas! Ah, Ah, yo digo sí. Sí. bien. Bueno, ya dijimos que hay varios bailarines, por ejemplo, Nijinsky, ¿sí?, que participa en esta etapa de creación de obras originales e incluso de la provocación que lleva consigo toda actividad investigadora, ¿sí?, investigadora en cuanto al cuerpo. Acuérdense que es sumamente conservador este contexto, ¿sí? En Estados Unidos sí ya estaba Isadora Duncan bailando como figura griega. En cambio, en este contexto es bastante conservador todavía, así que es todo un cambio que haya estas danzas, que haya este cuerpo trabajado de otra forma. Luego, en 1912, hubo un gran triunfo. El Dios Azul, ¿sí?, Le Dieu Bleu, y Preludio de la siesta a un fauno, el cual fue un escándalo. ¿Se acuerdan lo que les conté que pasó en el estreno? Sí, Con la sí me siesta a un acuerdo. fauno, ¿no? Sí, qué asco. Sí, sí me acuerdo. Sí, me acuerdo, profe. Ah, bien. Sí, esa música era de Dalcroze. Entonces, eso, por ejemplo, ya fue un abucheo general, los gestos obscenos. Bueno, luego, mucho después, Joaquín había partido luego del estreno de Daphne y Chloe de Ravel, y el nuevo escándalo sucedió al año siguiente con La consagración de la primavera, coreografiado por Nijinsky. Si se dan cuenta, Nijinsky viene a ser un gran revolucionario, muy avanzado para su época, entonces hay cosas que hasta nosotros nos sorprendería, imagínense en ese entonces. La música... Profe, Sí, ¿qué? yo, yo le quiero preguntar algo. Ujú. En cuanto a la técnica o a la puesta coreográfica, ¿qué cambios hubieron o todavía no vamos a hablar de eso? Sí, completamente. Lo que pasa es que
Hay que ver prácticamente obra por obra, pero ya se habla acá de ballet neoclásico porque rompe la estructura de la técnica. Está buena la pregunta. Sí, antes era una técnica muy cerrada, muy académica. Incluso en Rusia son fervientes defensores de la técnica hasta el día de hoy. Entonces esto es como que se presenta al ser una compañía más independiente, produce cambios de lo que hoy es la danza neoclásica, es decir, fundamento de técnica clásica, pero con mayor libertad de movimientos. ¿Sí? Hoy en día diríamos que tiene cosas de contemporáneo. En ese entonces no existía ni el contemporáneo ni la danza moderna, pero ahora van a ver en algunos ejemplos que, por ejemplo, trabaja los pies traccionados, puede trabajar los pies en paralelos en vez de or, como se trabajaba antes. Los brazos pueden cambiar también, la cara, ¿sí? Entonces, eh, hay que ver prácticamente obra por obra para que se entienda mejor. Ahora lo vamos a ver, pero está buena la pregunta. ¿Dónde me quedé? Ah, Stravinsky. Bueno, con consagración también fue un gran escándalo, ya que la música era muy violenta para lo considerado en esa época. Otro cambio con respecto también a la técnica es que al usarse estas músicas tan expresivas, ¿sí? Ya no eran armónicas, sino que eran tan hirientes, incluso al oído, eran tan fuertes, que el bailarín podía interpretar la musicalidad de una forma diferente. ¿Sí? Ya trabajaba más los golpes de velocidad, los cambios de velocidades. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la técnica, ya no es tan armónica, por ahí ya puede jugar más con las velocidades, con las intensidades, con los tonos musculares, le puede sumar también. ¿Sí? Después, bueno, voy a resumir bastante porque esto es bastante largo. Hubo luego una gira por América del Sur, en el cual se pelean Diaghilev y Nijinsky. Nijinsky termina dejando la compañía, se casa con una bailarina Rómola de Pulska. Entonces Diaghilev, que era, en realidad era su amante, lo expulsa a Nijinsky de la compañía, quien a partir de 1918 cayó ¿Eran en la locura. gays, profe? ¿Quién? ¿Ellos eran gays entonces? ¿O eran amantes de él o de ella? No No, sé no, si no. tienen... Diaghilev y me Nijinsky da... eran amantes en la vida real, pero no, estamos hablando de una época en la cual no había matrimonio igualitario ni la mar en coche, entonces, más allá de la decisión personal de cada Entiendo. uno, el varón se casaba con mujer. Listo, no tenés que darle más vueltas directamente. O sea, sí lo expulsa Diaghilev por una cuestión de celos, pero se casa con una bailarina. Por una cuestión de tener hijos y demás. Okay. ¿Dónde me quedé? Bueno, Okay. el tercer coreógrafo, ya hablamos de Fokine, ya hablamos de Nijinsky. El tercer coreógrafo de los ballets rusos fue Leonid Massin a partir de 1914. La Guerra Mundial impuso giras por el extranjero, por España, donde se estrenaron Las Meninas, por Estados Unidos, donde Nijinsky, colaborando por última vez con la compañía, presentó Till Eulenspiegel. El retorno a París tuvo lugar en 1917 con la estrepitosa Parade, basada en un argumento de Cocteau que ponía en escena gente de circo, con decorados de Picasso y música de Eric Satie. ¿Sí? Fue considerado el ingreso del cubismo en las artes del espectáculo. Era la primera vez también que Diaghilev recurría a los pintores de vanguardia. Así luego, en 1919, la Boutique Fantasma fue decorada por Derain, el sombrero de tres picos y Pulcinella por Picasso, y Le Chant du Ruiseñor, el canto de Ruiseñor, en 1920 por Matisse. ¿Sí? Todos estos artistas que decíamos, por ejemplo Parade,
A ver, les voy a mostrar porque si no hablo y no se va a entender. Ahí estoy compartiendo pantalla. Uy, Sí, está empezando. sí, se tildó como los dioses. Pero, a ver, un momento. Momentito, porque no es que diga que tengo muchas páginas abiertas, pero tengo muchas páginas abiertas. Bien, cubismo, ¿saben lo que es, por ejemplo? Sí, es uno de los tipos de movimientos artísticos. Me acuerdo quién era el precursor, si se me hace que lo tengo en la lengua, pero no me sale. No me sale. Pero sí, Eh, uno de los movimientos artísticos sí, Pablo Picas, de no Pinky sé qué época Valley. era. Pablo Picasso, Ah, bien, Picasso era, no me Picasso. acuerdo. Sí, fíjense cómo son estas formas, Ah, ok. estas pinturas. Nada que ver con el telón que pintaban antes para la sílfide, para Copelia, que era con todos los detallitos del bosque, todos los detallitos. Nada que ver. Fíjense lo que es este fondo, por ejemplo. Imagínense poner este contexto, ¿sí?, en un vestuario o en un telón. A ver que permiso, las muevo de acá, entonces se ven mejor. ¿Sí? ¿Ven esto que es Era como completamente... degenerado, digamos, para la gente. No sé si es generado, lo que pasa es que cambia la forma de pintarlo. Sí, sí se trabaja más el cuerpo, entonces algunas cosas pueden ser consideradas obscenas para la época, pero fíjense, tiene figuras geométricas, Claro, eso las no era. señoritas de Aviñón, por ejemplo. Ven que nada que ver, no es el cuerpo armónico, son Son muy dos cuerpos vistosas, muy como, como- claro. Y acá, por ejemplo, acá, un momento, está un poco lento. Momento. Bien, mientras tanto, mientras cargo. ¿Dudas hasta acá? ¿No? No, profe. ¿Seguro? ¿Se va O entendiendo sea que todo? ahí se comenzó profe, entonces comenzó a tener cierta inferencia al cubismo, o sea, como que influía el cubismo en el baile o en todo lo artístico en general. Lo que pasa es que estamos hablando de el cubismo fue en ese momento. Después van a venir otras eh, vanguardias o técnicas, pero en este momento que estamos hablando solamente de Diaghilev, sí, él tenía esta visión de toda la puesta en escena, entonces va a ser integrar todo lo que sea arte plástico con danza, con música. Entonces, cubismo es una vertiente de artes plásticas, pero se van a ir chocando entre sí, van a tener como una especie de interrelación, no que sea un hecho de danza y todos los demás que lo adornen, que lo complementen, como era antes. Ahora cada arte tiene su propia independencia y se cruzan entre sí. Entonces van a ver que la música, el decorado, tienen esta visión general que todo está en conjunto, pero al mismo tiempo tienen mayor expresividad y mayor carga cada cosa por separado. ¿Se entiende? Okay. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. ¿Ahí me están viendo a mí o están viendo a la cámara? Seré curioso. La pantalla de... A usted, profe. Ah, bien. Sigo. Sigo un segundito porque esto está un poquito lento. Ahí está. Habiendo partido Massina a su vez, Gayler decidió presentar las grandes obras de repertorio académico. ¿Sí? Volvió a poner en escena La Bella Durmiente del Bosque en Londres, con poco éxito, por lo que conservó en el repertorio solo el último acto, Las Bodas de Aurora, y volvió a su estilo propio. Es lo que pasa hoy en día con cualquier academia que pone soy de
algún ballet. No presenta todo el ballet, sino una suite o una partecita. Bien, a ver, un segundito que las amplío. ¡Ay! ¿Por qué está tan lento? No esté tan lento. Compartir pantalla. Profe, ¿me repite el nombre? ¿Masín era? Un momento. Leónide se escribe Leo, como león, pero con un acento en la E. Leónide Massine, con doble S. Ah, ok. Ahí está. A ver, ¿cómo muevo esto? ¿Cómo movía esto? Ahí está. Bien, esto es un fragmento de Parade. ¿Sí? Fíjense acá lo que es el repertorio de esa noche, que está Parade, está Pulcinella, está Mercurio y está un cuadro flamenco. ¿Sí? Son diferentes obras que se van a presentar esta noche. ¿Se acuerdan cómo era recién la pintura esa de Pablo Picasso? De las señoritas Aviñón, Guernica, todos esos que eran las figuras geométricas, lo que vimos recién. Sí, no presté atención que tanta simetría Sí, era. profe. Sí, estaban medio, ¿la que estaban desnudas? ¿O cuál dice? Claro, viste que no es una forma definida, armónica, realista, si no es una mano realista, sino que es como figuras geométricas en todos los cuerpos. Fíjense eso en colaboración con danza, con ballet. ¿Ven? Completamente distinto a lo que veníamos viendo hasta el momento. En este caso puntual, Picasso arma también el vestuario para esta obra, entonces eran como unos armazones de cartón, como el que vimos al comienzo, el cual limitaba el movimiento y solamente permitía figuras geométricas. Entonces, toda esta obra es en función a que los bailarines se muevan de forma mecánica y geométrica. Es un contexto de circo, pero son todas figuras geométricas y súper lineales, súper cuadradas. Ahí se nota bien. Fíjense, este armazón, por ejemplo, le deja libre de la rodilla hacia los pies solamente. ¿Sí? ¿Se entiende esto bien? Hay muchos pasos que son los mismos que se venían trabajando, sí, hay asamble, hay curiu, hay un arabes, pero ya trabajan con los pies traccionados, ya tiene esta torsión, ¿sí? Del torso, que ya no es, que ya no es lineal, sino que es más bien con curvas, con torsiones. ¿Sí? Se trabaja también en planta, con los pies en paralelos. Bueno, ahí está lo que sigue.